sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. ¿Cansado de pelear con sus arrendatarios? ¿Desocuparon y no pagaron los servicios públicos? ¿Deterioraron el inmueble? Llámenos. Alincol le tiene la solución. Le adelantamos hasta 3 meses de arrendamiento sobre vivienda dada en administración. Asistencia Legal Integral de Colombia. Le administramos sus inmuebles, ventas, avalúos, préstamos hipotecarios. Alincol, Carrera Tercera 1240, Centro Financiero La Ermita. Teléfonos 884-3499 y 884-3990. Los invitamos para que sintonicen en el canal SET el programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en directo, para que usted conozca cuáles son los derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho a la familia, el derecho constitucional, el derecho laboral, entre otros, porque usted debe conocer cuáles son esas normas jurídicas que le regulan cada uno de sus actos. Amables televidentes, tengan ustedes muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 estaremos acompañándoles en este su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que les orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y de la seguridad social, el derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional y, ¿por qué no?, el derecho a la salud. Usted marca el 331-2265, 331-2265 o el 375-2570, 325-7570, nuestras líneas de participación que a partir de este momento quedan habilitadas para que usted nos llame y nos consulte. Tablero Jurídico es un espacio pedagógico cuyo objeto es orientarle a usted, ayudarle a interpretar las normas para que no pierda la oportunidad de reclamar sus derechos. La semana pasada estuvimos hablando acerca de una importante sentencia que emitió la Sala Laboral de la Honorable Corte Constitucional y concretamente la SL 103 del año 2019. Ahorita, finalizando este mes de enero, fue publicada y se incorporó a las redes sociales a partir del 5 de febrero específicamente. Es una sentencia de suma importancia porque va a dar lugar a que muchas personas entiendan por parte del empleador que no todo el tiempo se le puede hacer el quite a la norma, y por parte de los trabajadores que tienen en esa sentencia una opción de retrotraerse, de volverse al pasado y exigirle a sus empleadores que cumplan con la ley, vinculándolos a un sistema de seguridad social integral. Ninguna persona que esté ostentando esa condición de empleado o trabajador puede estar por fuera del sistema de seguridad social, sea trabajador independiente, sea trabajador dependiente con más razón, sea contratista, si el contrato es verbal, es escrito, si el contrato es a término indefinido, si es por duración de hora o labor, no importa la modalidad del contrato, no importa el tipo de contratación, toda persona debe estar vinculado a un sistema de seguridad social integral. Ahora bien, si no se tienen los recursos suficientes, hay que conocer cuáles son las ayudas que la misma comunidad, a través del principio de solidaridad, tiene para cada uno de los que carecen de esa condición económica para aportar al sistema. La SL 103 del 2019
se emite como un llamado de atención y corrobora una pensión que ya existía en el Estatuto Laboral colombiano y que se conservó casi en las mismas condiciones en la Ley 100 del año 1993. A muchas personas se les consulta y no tienen ni idea de que cuando tienen esa vinculación laboral, su empleador los ha afiliado a una administradora de fondos de pensiones. Son en este momento muchas personas las que no se dieron cuenta que tuvieron unos aportes al Seguro Social. Si usted que está observando este programa hasta ahora ya tiene una edad, 62, hombres, 57 años de edad, mujeres, recuerden, si ustedes jóvenes tuvieron la opción de trabajar y si trabajaron para algún empleador, vayan con su cédula o ausculten en la página de Colpensiones Ayer Seguro Social y verifiquen si esa entidad tiene algunas semanas que fueron cotizadas por su empleador durante su vida laboral activa. Eso pues, para tratar de recuperar algo de lo que a ustedes les pertenece y que no se queden los fondos de pensiones con esos aportes. Es que en Colombia, hasta ahora, la gente no sabe que por obligación, durante el ciclo laboral, el empleador le está cotizando a un fondo de pensiones. Entonces, en el caso de la sentencia que estamos analizando, recordamos que hay una persona que se vinculó con un contrato de trabajo, aunque sea un juego, como muchos creen. Allí, en ese caso, la persona se vincula a laborar con una institución deportiva de la ciudad. Para muchos, en la época en que él se vinculó a esa institución, en el año de 1967, argumenta la entidad demandada de que no existía obligación de parte de esa corporación frente a sus jugadores o a sus trabajadores, que literalmente son trabajadores, así desempeñen una actividad deportiva. Es un trabajo que va a redundar en beneficio de la entidad a la cual están defendiendo, o defendiendo la camiseta, o defendiendo los colores. Aquí también puede saltar una pregunta: ¿se estará también la Federación de Fútbol en Colombia obligada a hacer esos aportes? ¿Estarán las diversas federaciones, llámese ciclismo, llámese atletismo, voleibol, es decir, de todas las disciplinas deportivas, obligadas a cumplir con aporte al sistema de seguridad social durante la época de esa persona que está representando los colores de nuestra nación? Allí hay que preguntarse, porque no necesariamente podrían algunas personas decir, es que cuando convocamos a algunos deportistas a integrar la selección nacional en cualquier disciplina, fútbol, básquetbol, voleibol, etcétera, etcétera, incluso fútbol de mujeres. Recordemos que hasta ahorita apenas se está institucionalizando, creo que hace 2 o 3 años atrás, se empezó a institucionalizar los torneos de fútbol femenino. Durante ese tiempo lo que hacía era recogerse de los barrios, de los equipos de fútbol aficionado, a algunas damas para que integraran la selección femenina de fútbol. Es decir, que ellas no tienen o no tenían un club como en efecto hoy se está organizando. Luego esas niñas que hacían parte de la selección Colombia por un periodo determinado, podríamos decir también, tratando de ser equivalente y ponderando un poco la situación que pasó con el equipo de aquí de la ciudad de Cali, que esas jugadoras también la Federación Nacional tendría la obligación de vincularlas al sistema de seguridad social. Entendemos que debe haber una póliza que les garantiza algún tipo de riesgo, pero más allá de ello se requiere también que esa persona que se puso la camiseta de la selección Colombia, sea de fútbol, de ciclismo, voleibol, de atletismo, natación, cualquiera de ellas,
también tenga un aporte de parte de la federación, de la disciplina que está representando. ¿Por qué indicamos esto? Porque si allí se obligó a una entidad deportiva a vincular a esa persona, lo mismo debe hacer la federación en cualquiera subdisciplina. Luego, quienes han defendido la camiseta de una selección Colombia o de un equipo cualquiera que sea la disciplina, también pueden mirar en esa sentencia SL una opción para recuperar las semanas que en su momento no les aportaron. La Ley 48 del año de 1993, Ley 48-1993, en su artículo 40 indica que todas las personas que hayan prestado o que presten servicio militar, no a partir del momento en que se expide la ley, no a partir del año de 1993, sino antes de expedición de la ley, porque esas leyes, cuando es en ese caso, se aplican por favorabilidad para tratar de beneficiar a las personas que, si bien es cierto, no prestaron el servicio militar después del año 1993, sí lo hicieron antes de esa fecha. Luego, no hay ninguna razón para que se les excluya o se les discrimine aplicándole únicamente a quienes sí prestaron servicio militar a partir del año 1993. Por eso la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional han reiterado en su jurisprudencia que la aplicabilidad no es a partir del momento en que se aprueba la disposición, sino también es con carácter retroactivo, es decir, se devuelve al pasado para aplicársele a situaciones similares. ¿Y por qué citamos esta norma que tiene que ver con la prestación del servicio militar? Porque ese servicio militar, que en la mayor parte de los casos, y en el pasado era un servicio militar obligatorio, como lo es hoy, las personas se iban al monte a defender, entre comillas, dizque la patria. Se ponían el uniforme 1 año o 2 años prestando servicio militar. Esas personas que están enarbolando, digamos, un objetivo, un arma, van a defender, entre comillas, dice la soberanía nacional. Y entonces se internan en la selva, o se internaban, aún se internan en la selva, a pelear o a enfrentarse con grupos subversivos, corriendo un riesgo bastante loable. O incluso, ahorita en estos tiempos modernos, los famosos guardas bachilleres, que no son los de tránsito, son aquellos jovencitos que terminan su bachillerato y se les exige prestar un servicio militar o un servicio como auxiliares de la policía. Y en calidad de auxiliares de la policía, ese tiempo que se presta de 1 año o más como auxiliares bachilleres debe ser tenido en cuenta para efecto de reconocimiento de la pensión. Por supuesto, ese tiempo no es que se lo vayan a pagar a la persona que terminó de prestar el servicio militar. Hacemos la precisión de que solamente sirve cuando la persona haya cumplido sus 62 años, si no modifican la ley, 62 años si es hombre, 57 años si es mujer, siempre y cuando no modifiquen la ley. Entonces, si usted ya tiene 62 años, las semanas no le alcanzan para obtener la pensión, usted puede reclamarle al Ministerio de Hacienda un bono pensional porque prestó servicio militar. No importa que ese servicio militar se haya prestado en el año 50, 40, en los años 60, en los 70. Lo importante es que usted haya prestado el servicio y tenga la certificación del batallón al cual usted perteneció en su época de juventud, cuando fue, entre comillas, repito, dizque a defender la soberanía nacional, porque la soberanía nacional se defiende frente a otros países, no en el campo interno. Por eso no se dice o no se habla de guerra interior, sino conmoción. ¿Por qué las guerras, según el artículo 213, 14, 15 de la Constitución,
son 3 estados de excepción, y los estados de excepción tienen el uno que es emergencia económica, el otro que es de conmoción interior cuando hay disturbios al interior del país, y el otro es guerra exterior. Y cuando hablamos de guerra hacemos mención a que no es propiamente en el campo interno, sino una confrontación bélica con otra nación. Entonces, si usted prestó servicio militar, no importa que sea hombre o mujer, usted tiene derecho a que ese tiempo se lo conmuten al sistema de seguridad social en pensiones. Hay muchas personas que lastimosamente, por no darse cuenta de la ley 48 del año de 1993, ese artículo 40, por no darse cuenta, le faltaban 100 semanitas, 50 semanas para alcanzar el derecho. No tuvieron capacidad económica para seguir haciendo aportes al sistema. Por eso reclamaron la indemnización sustitutiva de la pensión. Si usted que me está escuchando se da cuenta de que una situación similar la vivió usted, un amigo, un hermano, un familiar muy cercano, un vecino, usted está a tiempo de revisar y exigir que ese tiempo se le sume a su historia laboral. Hago esta breve exposición para hacer el paréntesis o el paralelo frente a la SL 103 del año 2019. SL 103 2019, una sentencia de la Sala Laboral Corte Suprema de Justicia, cuyo objeto es precisamente reconocer un derecho que ha estado allí durante muchos años, porque no es un derecho nuevo el que tienen los trabajadores de que su empleador los vincule a un fondo de pensiones. Por eso, cuando el Deportivo Cali aduce que un jugador de su institución no es un trabajador, está completamente equivocado, completamente equivocado. Por eso hay instancias. ¿Qué sería de un sistema judicial que no tuviera varias instancias? Es decir, un superior jerárquico que pueda revisarle al juez de conocimiento de un determinado proceso. Porque aquí lo que hizo la diferencia fue precisamente esa parte, porque el jugador, a través de su abogado, alega que trabajó para la institución entre 1967 y el año 1980. 13 años. Durante esos 13 años la institución deportiva estaba en la obligación de garantizarle una pensión, afiliándolo a una administradora de fondos de pensiones. Si hablamos para el año de 1980, el fondo de pensiones de los trabajadores del sector privado, por excelencia, era el Instituto de los Seguros Sociales, porque cada caja, cada entidad del Estado tenía su propio régimen pensional, pero todos regulados por una misma disposición que variaba simplemente a través de una convención colectiva de trabajo o de un régimen especial. Pero para el caso de la mayoría de los trabajadores del Estado, hasta el año 1993, todos se regían por la ley 33 del año 1985, ley 33 del 85, y para los trabajadores del sector privado tenían una regulación a través del decreto 758 del año 1990. A pesar de ser del 90, tampoco nació en ese año esa obligación. Repito, ya el Código Sustantivo Laboral, en el artículo 259 y siguientes, establecía la obligación de que el empleador debía reconocerle a sus trabajadores una pensión en sus diversas modalidades, llámese pensión de vejez, llámese pensión por invalidez o llámese pensión de sobrevivencia. De ahí que no exista ninguna excusa para que esa asociación Deportivo Cali, que fue condenada a reconocerle la pensión al señor Miguel Escobar Fontalvo, haya entrado a constituirse en un verdadero precedente,
porque hasta que no exista una norma de esa naturaleza, la gente no se convence de que le asiste la razón. Y lo que se hizo fue aplicar la justicia en debida forma, porque ya se consagraba lo que es la pensión sanción, artículo 267, Código Sustantivo Laboral, que se mantuvo per se en el artículo 133 de la Ley 100, artículo 133 de la Ley 100, que indica de manera textual que si un empleador se sustrae sin ninguna justificación a vincular a una persona al sistema de seguridad social integral, pues debe asumir con su propio presupuesto el reconocimiento de las prestaciones que están allí definidas en ley. Y eso fue lo que ocurrió. Si lo tuvo como trabajador durante cerca de 13 años, no lo vinculó al sistema de seguridad social en pensiones, y resulta que la persona en otro trabajo, en otra labor, o como trabajador independiente se vinculó, que es el caso del señor Miguel Escobar, se vincula al sistema. Esas semanas que tenía ahí aportadas eran insuficientes. Como ya tenía un problema de salud bastante considerable, entonces opta por acercarse a Colpensiones y exigir mediante una petición de carácter administrativo que le reconozcan la pensión. Pero Colpensiones, ayer Seguro Social, se va a negar, porque si la institución para la cual estuvo como trabajador desde el 67 hasta 1980 no lo vinculó, mal haría la entidad del Estado, es decir, el juzgado, entrar a condenar a Colpensiones por un tiempo o por unas semanas que no fueron reportadas por el empleador. Ojo, reportadas no, por un trabajador que no fue afiliado, porque para que el Seguro Social hubiese estado obligado, debió el Deportivo Cali haber vinculado, y así no haya pagado, entonces reclamarle, por supuesto, que tenían que reconocerle la pensión. Pero en el caso que estamos citando, simplemente el jugador estuvo defendiendo la camiseta de la institución durante 13 largos años, al cabo de los cuales no se le hizo aporte al sistema de seguridad social. Y como no se le hizo aportes, cuando él en una etapa de su vida, gravemente enfermo, se vincula, ahí es donde se da cuenta que esas semanas que no le aportaron son o tienen un carácter sustancial para poder obtener su pensión. Por esa razón, demanda, y el juzgado cuarto de descongestión laboral del circuito de Cali en su momento falla desconociéndole el derecho al demandante. Dice que no, porque según ellos los equipos de fútbol profesional colombiano no estaban obligados en esa época a reconocerle prestaciones patronales especiales como la pensión de vejez, la invalidez y la de sobreviviente. Eso argumentó el juez cuarto de descongestión de la época. No obstante, y decíamos hace unos momentos, para fortuna de los demandantes, para fortuna de los usuarios del sistema judicial colombiano, siempre se ha establecido el principio de la doble instancia, y es lo mejor que le puede pasar a una persona, que alguien le revise su expediente. Ese principio de la doble instancia no es únicamente para el demandante, sino también para el demandado, porque así como se equivocan en favor del demandante, se pueden también equivocar en favor del demandado, y en ese caso el superior jerárquico va a revisar y va a determinar si hay lugar o no al reconocimiento de un determinado derecho. Pues bien, en Colombia sabemos que los procesos suben a la sala laboral del honorable tribunal, bien por apelación o bien por consulta. Bien porque hay insatisfacción de una de las partes en la sentencia que emitió el juzgado, o bien porque si no hay apelación de parte de ellos, conforme al artículo 69 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, en ese evento la persona no apela,
Luego, con el artículo 69, si es una entidad del Estado, la que pierde el proceso, se va por consulta. Y si es una persona en particular, quien también pierde, se va por consulta, para que sean los magistrados de la honorable sala laboral del del Distrito Judicial de Cali, quien se encargue de revisar el fallo del juez en primera instancia. Y eso sucedió porque en efecto la sala laboral del tribunal lo que hizo fue revocar el fallo que negaba las peticiones de la demanda para en su lugar condenar. ¿Qué dijo el juez en primera instancia? No, pues como él cotizó como independiente, entonces vamos a devolverle con el carácter de indemnización sustitutiva de la pensión los aportes que ya hizo. Ese carácter de indemnización ha existido siempre en nuestra legislación, existía en el decreto 758 del 90 y aún se conserva en la ley 100 en el artículo 37, que es lo más justo. Si una persona está vinculada al sistema, cumplió la edad para pensionarse y las semanas son insuficientes y él manifiesta que no tiene capacidad económica para seguir aportando, lo más lógico, lo más razonable que le pueden aplicar en este caso es devolverle los dineros que él aportó, porque ese no es un dinero que el Estado le está dando a esa persona, es un ahorro que con el sudor de su fuerente, conjuntamente con el empleador, hacen un aporte y lo depositan a una administradora de fondos de pensiones. Y las administradoras de fondos de pensiones se quedan con mucho dinero, porque la gente desconoce los aportes que le hace el empleador durante la vigencia del contrato de trabajo. En este caso fue lo contrario, el empleador no hizo aportes, por eso la SL 103 del 2019, a pesar de que el juez en primera instancia indicó, condénese al Seguro Social a reconocerle la indemnización sustitutiva de la pensión al demandante Miguel Escobar Fontalvo, igualmente indicó la misma providencia que se exoneraba de toda responsabilidad al Deportivo Cali. Hecho extraño, porque presumimos que es un juez de la República y el juez de la República está llamado precisamente a hacer todas las investigaciones de rigor y a hacer el papel que le compete, intérprete inicial de la norma. Intérprete inicial u oficial, diríamos, de la norma, para que no se quede una persona sin un derecho del cual no cabe la menor duda le asiste. En estas condiciones, entonces, le recordamos a todas las personas, pues, que si tuvieron una relación laboral con algún empleador en el pasado, si ese empleador aún existe, usted puede reclamar siempre y cuando no lo haya afiliado al sistema. Pero si ese empleador lo afilió al sistema y lo que sucede es que Colpensiones hoy, ayer Seguro Social, no le suma, no le adiciona esas semanas a su historia laboral, porque sencillamente ellos argumentan que el empleador no pagó, allí hay otra situación, allí se producen otros efectos y no puede la administradora de fondos de pensiones negarse a sumar esas semanas, porque la Corte y la misma Ley 100 lo ha dicho, que es el fondo de pensiones el encargado de exigir el pago de los aportes a ese empleador que afilió un trabajador y que no le ha pagado esos aportes, como indica la norma, mensuales, como debe ser. No puede entonces trasladarse esa responsabilidad al trabajador bajo el argumento de que el empleador no pagó. No pueden hacerlo y eso está completamente prohibido. Por eso, la recomendación para todos ustedes que nos están observando, aquí nosotros en Tablero Jurídico, lo que hacemos es eso, pedagógicamente le explicamos cuáles son sus derechos para que usted no los deje perder y los reclame. Si usted observa o ha escuchado que estos derechos en materia laboral prescriben en 3 años, conforme lo indican los artículos 488 y 489 del Código Sustantivo Laboral,
En armonía con el artículo 151 del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, sí, ahí dicen que las acreencias laborales prescriben en 3 años y la prescripción puede prolongarse por 3 años más, siempre y cuando la persona, antes de vencerse los 3 años inicialmente establecidos en el artículo 488, hace algún tipo de reclamación. Es decir, si usted ve que ya van a cumplirse los 3 años para reclamar, antes de que se le venza, hoy se le está venciendo el término, usted puede radicar una reclamación hoy ante la entidad o ante su empleador, y allí se prorroga por 3 años más. No obstante, queda claro entonces que si es un derecho a la pensión o un derecho a que le sumen esas semanas, ese derecho no prescribe, a diferencia de las otras acreencias. ¿Por qué? Porque se va a mantener ahí por tiempo indefinido. Me explico. Si usted trabajó hace 10, 20, 30 años atrás con un empleador que nunca lo afilió al sistema de seguridad social, fueron 5 años, 10 años trabajando con ellos, usted hoy va con pensiones a reclamar y le dicen, aquí no aparece afiliado. Si ese empleador aún existe, aún está desempeñando la actividad económica en la cual usted estuvo laborando u otra distinta a la que usted haya laborado, igual usted puede demandarlo y exigirle a través de un juez de la República que le haga un cálculo actuarial en la administradora de fondos de pensiones y pueda, por supuesto, cotizar o depositar esos dineros que van a coadyuvar en el reconocimiento de una pensión. Si usted aún no ha cumplido los 62 años siendo hombre o no ha cumplido los 57 siendo mujer, ese dinero no se lo van a dar a usted. Ese dinero lo van a depositar en una administradora de fondos de pensiones y solo hasta el momento en que usted cumpla con la edad que allí se indica en el artículo 37, se lo pueden dar en calidad de indemnización sustitutiva de la pensión. Antes no, porque muchos estarán en sus casas diciendo, es que trabajé 10 años, hace 20, hoy tengo 50, quiero ir para que me paguen ese bono pensional. No, ese bono no se lo van a entregar a usted, lo van a depositar a un fondo de pensiones. Si usted ya tiene 62 años o 57, si es hombre o mujer respectivamente, en ese caso a usted le pueden entregarle ese dinero directamente, porque allí no se exige la condición de depositarlo a la administradora de fondos de pensiones. Pero esta última sí está en el deber de generar o indicar cuál es el cálculo actuarial para que se sepa con exactitud, con precisión, cuánto debe el empleador depositarle para que usted pueda recibir ese dinero. Repito, aún estamos a tiempo. No se puede alegar lo que hizo la institución Deportivo Cali de que no era un contrato de trabajo porque él estaba jugando fútbol. No. ¿Por qué? Porque el artículo 5 del Código Sustantivo Laboral, artículo 5 Código Sustantivo Laboral, en armonía con el 25 de la Constitución Política, el 22 del Código Sustantivo y el 23 regulan todo lo relacionado con el objeto de la sentencia SL 103 del año 2019. Porque estamos hablando del artículo 5 y dice que es toda actividad humana, libre, permanente, transitoria, material o intelectual que una persona ejecuta. Ese es trabajo. Y el mero trabajo por sí no da lugar a un contrato. Se requiere más elementos, porque yo puedo estar trabajando, pero no bajo la condición de un contrato. El hecho de jugar al fútbol, y en ese caso de profesional, hay una actividad, pero adquiere la condición de contrato de trabajo a partir del momento en que una institución lo vincula a usted y le dice, le voy a pagar tanto. A partir de ese momento adquiere la condición de contrato de trabajo. Y para dejar completamente claro todo y sanear cualquier duda, entonces nos vamos al artículo 23, y en el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, de manera textual,
se leen los elementos que se exigen por parte de la ley para que exista un contrato de trabajo. Y no son elementos distintos a que debe haber una actividad, debe haber una subordinación y debe haber, por supuesto, una remuneración. Cuando hablamos de actividad, significa esa acción material o intelectual permanente o transitoria, intelectual o material, que una persona va a ejecutar a nombre de otra persona, recibiendo, por supuesto, a cambio de ello, una remuneración o salario. Esa es actividad, ese es contrato de trabajo. Pero le agregamos los otros elementos que estamos analizando, como la subordinación, y la subordinación es esa facultad que tiene el empleador de darle órdenes al trabajador y este último de acatarlas, de obedecerlas, de estar dispuesto a las órdenes del empleador, pero ojo, siempre y cuando esas órdenes no atenten contra el ius variandi, no atenten contra la dignidad del trabajador. Porque podría pensarse, por el hecho de que un trabajador esté subordinado frente a un empleador, que el primero debe hacer todo lo que él le diga. No, debe hacer lo que él le diga siempre y cuando no vaya a afectar su dignidad humana, siempre y cuando no entre a afectar su salud física o mental. Eso hacemos claridad, porque ya estará la persona ahí detrás diciendo, bueno, entonces yo puedo como empleador darle órdenes a un trabajador que haga lo que yo quiera, ¿sí? Lo que yo quiera, pero dentro del plano productivo, dentro de lo que se llame libre, una actividad libre, voluntaria, que no sea ilícita, porque tampoco es permitido que la actividad sea ilícita. De hecho, el mismo Código Sustantivo Laboral lo establece. Se aplica a aquellas actividades laborales lícitas. A las ilícitas ya se le aplicará otra cosa como el Código Penal y se sancionará pues a la persona que está sometiendo aún más. No se puede someter en contra de la voluntad de la persona, sino debe ser producto de un consenso. O como la misma definición del artículo 5 del Código Sustantivo Laboral lo establece, cuando habla de una actividad libre y voluntaria. No debe haber una presión, debe haber un vicio de ese consentimiento para desarrollar la labor que estamos considerando de carácter laboral. Entonces, en ese plano, no cabe la menor duda que tenemos entonces los tres elementos. El 1, la actividad, el 2, la subordinación y el 3, la remuneración. Tres elementos que están debidamente establecidos en el artículo 23, Código Sustantivo Laboral, para que no quede la menor duda, porque hay personas expertas en cambiarle la denominación. Dicen, no, es que allí no hay contrato de trabajo. Pero ¿por qué no hay contrato de trabajo? Si se están dando los elementos. Cuando ese jugador al que hemos hecho mención en el programa en el día de hoy va a unos entrenamientos, va a una concentración en un hotel, viaja con la delegación, juega un partido de fútbol, en todas ellas está cumpliendo una actividad. ¿Cuál actividad? Jugar al fútbol. El descanso es parte de las órdenes que el empleador le da. La concentración es parte de las órdenes que le da el entrenador y por supuesto la junta directiva del equipo. Allí se está dando la subordinación y no cabe la menor duda de que si ese jugador llegaba tarde al entreno o llegaba tarde a un partido, iba a ser sancionado conforme a ley, porque ahí está establecido, va a ser retirado del grupo por indisciplina y todo lo que se quiera indicar. Hasta allí todo lo ancho es para la institución deportiva y para el trabajador. Cuando es el momento de reconocerle las prestaciones, entonces ahora sí alega de que no era un trabajador, allí hay que revisarlo. Entonces, en pocas palabras, se hizo justicia y se aplicó una pensión-sanción. ¿Por qué pensión-sanción? Porque la institución no cumplió durante la vigencia del contrato de trabajo con el señor Miguel Escobar de vincularlo al sistema de seguridad social integral. Y eso
es muy importante pues para que lo tengan allí en mente. Lo más importante de esto es lo que se va a desprender de esa sentencia. Por eso nosotros queremos aquí socializarla al máximo, porque sabemos que hay mucho jugador del fútbol profesional colombiano que le dio glorias, no solamente a sus instituciones a las cuales, digamos, defendían, sino a la misma selección Colombia. Y que por no haber nacido o no haber jugado al fútbol en esta época de las bonanzas, donde hay contratos supermillonarios, cualquier jugador medio sabe patear un balón y lo venden por cantidades de dinero. En el pasado eran muy buenos, pero era muy poco el dinero que se pagaba por un jugador, menos si era colombiano, porque el fútbol profesional colombiano de esa época se alimentaba principalmente de los argentinos, de los brasileros, peruanos, etcétera, etcétera. Hoy es lo contrario. Nuestro fútbol sirve para alimentar a esos equipos que en otrora nos suministraban jugadores. Y aún más, los jugadores colombianos hoy van a Europa. No porque hayan sido, porque sean mejores que los de hace años atrás. No. Era porque los de años atrás no tenían el mercado, no tenían el despliegue publicitario de managers que se tiene por parte de los jugadores de hoy. No vengan a decir que algunos jugadores, el caso del mismo Willington Ortiz, que en su momento, ¿sí?, gloria al fútbol profesional colombiano, Maravilla Gamboa, el mismo Pipa de Ávila, Alex Escobar. El hecho de que algunos de ellos no hayan estado en el fútbol del exterior no significa que no han tenido condiciones. Diría uno que tienen o tuvieron mejores condiciones que muchos que hoy se vendieron carísimos al fútbol del exterior, pero no tenían a lo mejor el fútbol. Y lo peor, no existía ese momento coyuntural de que se paga mucho dinero hoy por un futbolista, que casi no tiene nombre, y se pagan 20, 30 millones de euros. Hoy eso es mucha plata. Y como los jugadores también reciben un porcentaje, así sea menor, del producto de la venta, todos están maravillosamente adinerados, para fortuna de la sociedad colombiana. Pero ¿qué sucede entonces con esos jugadores? Ese mismo jugador, Miguel Escobar Fontalvo, que por alguna circunstancia tuvo que demandar, y esa demanda de él no ha servido solamente, o no va a servir para que le reconozcan la pensión a él, sino a muchos jugadores que como él vistieron la camiseta de sus equipos del momento y de la selección Colombia, y que nunca recibieron una afiliación al sistema de seguridad social en pensiones, para que hoy, cuando ya están en esa difícil etapa de la vida, como lo es la vejez, difícil en el sentido de que si no se tiene una pensión, no es posible conseguir unos recursos, porque lo que se ganó en esa época no se invirtió, no se ahorró, o fue muy poco, con tal suerte que solamente servía para subsistir y no para ahorrar. Y así hay muchísimos jugadores, porque así como hay hoy, habían en el pasado, y es el momento de que todos esos jugadores de fútbol que estuvieron en el fútbol profesional colombiano, pertenecieron a un equipo, pertenecieron a una selección Colombia, hoy comiencen ya a prepararse y a exigir. Recuerden que pueden llamar a nuestras oficinas, cuyos teléfonos aparecen en pantalla, y allí en esas oficinas vamos a agendar cita, y nosotros vamos a iniciar esa campaña pues para que los equipos de fútbol profesional colombiano se pongan al día con los jugadores que les dieron gloria, que les permitieron ganar muchas estrellas, pero también ganar muchísimo dinero. Porque si bien es cierto, nadie lo niega, nadie discute que el fútbol es un juego, también sabemos que mueve muchos millones, miles de millones se mueven alrededor de él. ¿Y gracias a qué? Gracias a las maniobras que hacen los jugadores. La esencia del fútbol no son los directivos, no son los clubes, la esencia del fútbol son los jugadores. Por eso la gente va a ver son los jugadores, la gente no va a observar los directivos, va a ver los jugadores, que ellos son que hacen posible el espectáculo. Y por supuesto los directivos
si quieren ganar mucho dinero con esos jugadores, hoy tienen que asegurarlos, porque de lo contrario, las demandas van a seguir llegando y por montón. Por eso, a todos los jugadores de los equipos de fútbol profesional colombiano, que a esta hora nos pueden estar viendo, hay que recordarles, hay que reclamarle a sus clubes a los cuales pertenecieron. No solamente a uno, a 2, a 3, a 10 clubes, a muchos clubes a los que pertenecieron. Y hay que reclamar el derecho a la pensión. Ojalá eso se haga con base en una conciliación. Ojalá se haga con base en una conciliación. Pero más allá de hacerlo con una conciliación, ojalá que a partir de la expedición de la sentencia SL 103 del 30 de enero de 2019, a partir de esa sentencia, todos los clubes, todo absolutamente de las diversas disciplinas deportivas que hay en Colombia, tomen conciencia y comiencen a afiliar a las personas. Porque es muy triste saber que por ahí en la calle deambulan muchos. Incluso hace poco murió un importante jugador del Deportivo Cali sin un peso, sin pena ni gloria, sin ni siquiera tener para subsistir. Y fueron muchos los años de gloria que le dio a un equipo de fútbol. Luego, como nunca lo afiliaron a pensión, llegó a la etapa de la vejez, donde ya no pudo patear un balón para ganarse la vida, y en ese momento fue abandonado completamente a su suerte. Todo el mundo se olvidó de las gambetas o las piruetas que hacía él para, por supuesto, darle satisfacción o darle felicidad al club y a sus seguidores. Ya todo el mundo se olvidó. Hoy en día es una realidad y esperemos que sentencias como estas sigan produciéndose al interior de las altas corporaciones. ¿Con qué sentido? Con el sentido de poder ir recuperando la dignidad en muchas personas que se perdió hace mucho tiempo. Hay deportistas que son muy centrados, saben invertir lo que consiguen en el deporte, pero también somos conscientes que hay muchos que tuvieron la gloria, tuvieron muchos millones de pesos, incluso de dólares, y los perdieron, y hoy están sin un peso, viviendo casi que de la caridad pública, porque se dedicaron simplemente al fútbol y paralelo al fútbol no hicieron una programación de lo que iba a ser su vida. Por eso siempre decimos que seguridad social no es presente, seguridad social es futuro. Uno siempre se afilia a las instituciones con el fin de asegurar lo que pueda pasar, y lo que puede pasar inequívocamente en una persona es que se va a envejecer. Eso sí es una regla de tres muy simple que inequívocamente demuestra lo contrario. Jamás una persona puede pensar que no va a tener una vejez. Siempre se piensa, hacia allá se va, hacia allá se apunta. Entonces, si usted sabe que va a tener una vejez, piense en una pensión. Y pensar en una pensión es afiliarse a un fondo de pensiones, así sean atracadores, porque en efecto le pagan una mínima parte de lo que las personas aportan, pero va a servir. Ahora, si usted no quiere aportar a un fondo de pensiones, porque usted tiene sus dudas, usted dice que nunca se va a pensionar, y usted tiene otra forma de ahorrar, hágalo, pero no se gaste el dinero. La gran diferencia es que cuando usted está aportando a un fondo de pensiones, esa plata que usted deposita allí conjuntamente con su empleador, no la puede retirar cuando quiera irse de paseo, cuando quiera comprarse un televisor de 80 pulgadas, cuando quiera irse para San Andrés. No, esa plata está allí y únicamente es posible que usted la retire cuando usted se pensione, bien por invalidez, o si usted ya cumple los 62 años y no tiene opción de seguir cotizando, ahí puede retirar esa plata. Por eso no hay que hacerse a la idea de que los depósitos que se tienen en los fondos de pensiones son para resolver los problemas que se presenten ahorita. No, son para resolver los problemas que se presenten, pero cuando ya usted cumpla la edad, o si tiene una grave afectación que lo inhabilite para usted poder desempeñar una labor, y es calificado con pérdida de capacidad laboral, que en un porcentaje inferior mayor o igual al 50%,
ahí en ese evento podría usted pensar en reclamar ese dinero. Repito, son muchos los jugadores, pero muchos los jugadores de fútbol profesional colombiano, de basquetbol, de voleibol, de todas las disciplinas, que están por allí pendientes de una pensión. Es cierto que la Ley 100, en sus artículos 147, 148 y siguientes, establece que los deportistas que consigan una medalla olímpica tienen derecho a pensionarse con el mínimo de semanas, para ese entonces, 500 semanas. Con eso se pensionan. Y uno se pregunta, ¿es fácil conseguir una medalla olímpica? ¿Acaso eso es fácil? Preguntemos a cuántas olimpiadas hemos ido y cuántas medallas se han obtenido. Y lo observamos frente al número de habitantes que seamos. Es decir, esa es una situación bastante compleja, porque para ganar una medalla olímpica se requiere un trabajo de toda la vida, solamente para competir 9 segundos que duran los 100 metros planos. Una persona se prepara toda la vida y llega a los Olímpicos, no consiguió medalla y nunca le dan una pensión, cuando ya defendió la camiseta de la delegación colombiana durante muchísimos años. Por eso no estamos de acuerdo que para dar una pensión se amerite. Yo pienso que todos los que vayan a Juegos Olímpicos ya fueron a representar a Colombia y no necesitan tener una medalla olímpica, sino que el Estado debe también ayudar a financiarles una pensión a esas personas, ayudarles a financiar una pensión, ¿por qué no? A través del Fondo de Solidaridad Pensional, que no los pensione a los 20, a los 25, 30 años, que los pensione a la edad en que se pensionan los demás, 57 años las mujeres, 62 años los hombres, pero que los pensiones, pero no que se queden por allí, como en el caso de Kip Pambelé, vieja gloria del boxeo, que también estuvo por ahí deambulando durante mucho tiempo, inmerso en las drogas, inmerso en una pobreza casi absoluta por la mala cabeza, y el Estado se olvida de sus líderes, sus verdaderos líderes, porque los líderes no son los políticos a los cuales le hacen monumento aquí en los parques, en las ciudades, no, los líderes son esas personas que nos traen felicidad, esos deportistas que se entregan, que se consagran al deporte, porque no solamente es la consagración al deporte, sino que además es al vivo ejemplo. ¿Para quién? Para todos nosotros, para nuestros hijos, para nuestra familia, porque cuántas personas no han visto en nuestros campeones, en las diversas disciplinas, como un modelo a seguir. Muchos, absolutamente muchos hogares ven allí una solución a los problemas de sus hijos, porque eso es lo que tenemos para mostrarle a los hijos, que pueden ser grandes en el deporte. En la política no digamos tanto, porque son muy pocos los políticos que tenemos para mostrarle a nuestros hijos, pero en el deporte tenemos muchos, porque en el deporte no necesariamente, aunque hay excepciones, vamos a decir que se ganan con trampa. En el deporte es en francalí y es producto de un sacrificio individual o de conjunto, según la disciplina. Por eso nadie va a negar que un deportista que ha obtenido una medalla lo ha hecho con empeño, lo ha hecho con rigor, a diferencia de otros que el monumento se lo hacen su jáulico y lo ponen ahí como la salvación, y no son salvación. La verdad que de muy pocos se puede hablar, de muy pocos se puede dejar una imagen a nivel nacional que sea ejemplo a seguir. En el deporte podemos hablar de casi la totalidad de quienes nos representan, porque así no ganen, el solo hecho de ir a competir a nivel internacional están dejando en alto el buen nombre de Colombia, para que nos conozcan. Y yo creo que nada más puede sentir uno ganas de emular que practicar deporte. Siempre será bienvenido, siempre será buen ejemplo practicar deporte. Por eso todos los deportistas de Colombia, al llegar a la edad requerida por ley, deben tener una pensión. Vamos entonces, bueno, no todos, hacemos mención a los que tienen este rango de haber vestido los colores de una selección nacional. Pues ya nos dicen que el tiempo se nos acabó. La invitación es para mañana en punto de las 3, cuando estaremos en Más Tablero Jurídico. A todos los hinchas de los equipos de fútbol profesional colombiano, especialmente los de esa zona del país, vamos a buscar
a esos deportistas que no les cotizaron a pensión y que están por allí sin un peso con que subsistir. Buenas tardes a todos, un fuerte abrazo, Dios les bendiga. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico.